Buenas tardes, bienvenido a este segundo día del Congreso, 12º Congreso de Semergen Canarias 2021, el que tuvimos tristemente que aplazar el año pasado por nuestro querido amigo COVID. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Y hemos cambiado nuestra forma de vivir, de comunicar y de relacionarnos. Esta mesa la tengo la suerte de compartirla con dos grandes compañeros y amigos que son Enar de las Heras. Ella trabaja en el Hospital de Fuerteventura, en el servicio de urgencias. Estudió la carrera en Zaragoza y se ha venido aquí a vivir con nosotros porque ella es canaria. Y está nuestro amigo Marcos, él es neumólogo. Hola Marcos, hola Hola. Enar. Trabaja en Tenerife y lleva unos cuantos pacientes COVID. Ha sufrido un poquito la enfermedad, ¿verdad, Marcos? Es verdad. Y nos hemos planteado la mesa como qué podemos hacer para que los pacientes no lleguen tan mal y no sé, tener algunos puntitos de vista de dos grandes profesionales a ver si nos pueden ayudar en esto. Nuestro problema es que nos ha venido una avalancha que se llama COVID, que nos ha frenado en seco y que muchos de nosotros nunca pensamos que llegaríamos a esta situación, a vivirla de esta manera. Cuando se produce el primer caso en China y sobre la marcha empieza a extenderse por el mundo y nos dicen desde las autoridades sanitarias que esto no pasa nada, que a lo mejor tendremos algún caso, pero que en ningún caso nos afectará de manera significativa. Y un poquito después, porque no fue mucho después, de repente se nos cierran todo y nos confinan en casa y hemos pasado 12 semanas en casa encerrados, menos la suerte o la desgracia de los médicos y sanitarios que teníamos que salir a trabajar. Y empezamos a ver un montón de gente muriendo y un montón de gente que llega malita a los hospitales y que no sabemos qué hacer y empezamos a trabajar a destajo porque es que no hay otra manera de hacer las cosas. Y los pacientes sobreviven y los pacientes están un montón de tiempo en el hospital y un montón de tiempo en la UBI. Y esos pacientes que sobreviven, de repente empezamos a ver que hay una cosa llamada síndrome post-COVID. Y empezamos a ver que ese síndrome post-COVID produce muchísimas efectos secundarios, muchísimas afectaciones a largo plazo que todavía no sabemos cuánto va a durar. Nuestra esperanza estaba en la vacuna, que por favor llegara la vacuna, que llegara cuanto antes y que por favor llegara a todo el mundo. Cuando empieza por fin a ponerse la vacuna y empiezan a aparecer algunas voces discordantes con que qué vacuna es mejor o qué vacuna es peor o por favor, cualquier vacuna, la que sea, cuando te llamen y te digan, tú di que sí, la que sea, porque de esto tenemos que salir. Yo me callo y le doy paso a Enar, cuando quieras, Enar. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un segundito. Comparte pantalla. Sí, perdón. Yo soy Anar de las Heras, trabajo como médico de urgencias, soy médico de familia de formación, trabajo como médico de urgencias en las urgencias del Hospital de Fuerteventura. Muchas gracias a Semergen por contar conmigo para esta ponencia, a Gillette por su apoyo. Y bueno, a esta ponencia la hemos titulado Neumonía por SARS-CoV-2, llegamos tarde. Es el miedo que todos tenemos como médicos de familia, como médicos de urgencias, a dar de alta o a minimizar los síntomas de algún paciente porque empeoran de manera muy brusca y por toda la información que hemos tenido a lo largo de este año con la pandemia y con la cantidad de muertos que ello ha supuesto. Nadie imaginaba lo que iba a ocurrir a lo largo de este año. Hace un año estábamos preparando o teníamos en mente el Congreso Semergen del año pasado, que como ha dicho Vanessa ha sido anulado. El 31 de diciembre de 2019 en Wuhan ya describían algunos casos de neumonía típica en relación con un mercado local. El 7 de enero ya China emite el primer comunicado por SARS-CoV-2 y es el 11 de marzo cuando la OMS declara el estado de pandemia. Entre el 7 de enero y el 11 de marzo
Nos comunican que, como ha dicho Vanessa, de las entidades políticas, que apenas iba a haber algún que otro caso, alguno o ninguno, decían. El primer caso notificado en España fue aquí en Canarias, en el Hospital de La Gomera, y fue algo anecdótico para nosotros. Un turista alemán, creo que era, dio positivo y bueno, estuvo ingresado, salió bien y bueno, todos tranquilos porque todo ha ido bien. La cosa empezó a empeorar cuando entre el 7 de enero y el 11 de marzo empezamos a ver cómo en Italia ya sacaban los cadáveres en camiones. Y en ese impasse, a mediados de febrero, es cuando empieza el primer brote así más conocido, más grande, en el sur de Tenerife, en un hotel, unos turistas que empiezan a dar positivo y empiezan a llenarse las plantas de neumoinfecciosas, medicina interna del Hospital de la Candelaria. Lo que vino lo que vino después, todos ya lo sabemos, el estado de alarma, la limitación de movimiento, las calles vacías, y eso fue lo que hizo contener en Canarias de una manera un poco más real que en otras comunidades la contención del virus, ¿vale? La transmisibilidad, tanto porque por el cierre aéreo de los aeropuertos y por esa característica de insularidad que tenemos. Bueno, todos sabemos ya, estamos hartos con esa astenia pandémica que todos hablan de lo que es el COVID, no COVID, de qué hacer, qué no hacer. Todo esto ha sido un año de aprendizaje, un año de cambio, en lo que los protocolos cambiaban día a día. Hace un año preguntamos en el triaje de urgencias si usted había viajado a China o había estado en contacto con algún ciudadano chino. Y a día de hoy todo puede ser COVID, desde el que te dice no vuelo hasta el que me encuentro mal y tengo mialgia. Entonces, bueno, esto conlleva, como ha dicho Vanessa ahora, esta enfermedad conlleva un abordaje multidisciplinar que está gestionado por los grupos COVID, grupos gestores, que están compuestos tanto por personal sanitario, no sanitario, médicos, enfermeros, que son más o menos los que van coordinando los brotes, cuando uno es positivo, contactos estrechos, por próxima PCR, cuántos días de aislamiento, pero realmente el que lleva el peso es el médico de atención primaria, que es el que tiene que hacer el seguimiento de los pacientes positivos. Seguimiento que se hace continuamente e incluso de pacientes nuevos, es decir, pacientes que te llaman con síntomas claros o pacientes que se presentan y se sientan en la mesa de la consulta y te dicen, ay, es que me encuentro mal, es que he perdido un poco de olfato. Entonces, ahí es cuando el médico de atención primaria entra en juego y son pacientes que vienen a la consulta o el paciente que te llama y te dice, es que me fui a Madrid, mi primo ahora, 2 días más tarde, me ha dicho que es positivo. Por otro lado, tenemos los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, que son los que han hecho de centro para canalizar todos estos tipos de pacientes. Es donde recae un poco la presión, porque es la puerta de entrada del hospital, donde deriva el 112 cuando el paciente COVID positivo llama de que se encuentra peor, donde van los pacientes por motu propio, y al final es la puerta de entrada, ¿vale? Al igual que los médicos de atención primaria, los centros de salud. Por otro lado tenemos neumología, que le he puesto un asterisco porque en muchos centros, por lo menos en el mío, lo lleva medicina interna, que es quien hace la guardia, en otros centros se ve apoyado por medicina interna, y también puede ser tener unidades de enfermedades infecciosas o incluso pediatría, porque hay COVID pediátrico, como veíamos ayer que nos contaba Martín, e ingresarían estos pacientes en pediatría. Y luego, por otra parte, tenemos los cuidados intensivos, que es cuando los pacientes ya empeoran, ya se inestabilizan hemodinámicamente o necesitan, soporte respiratorio. También destacar otros servicios tales como rehabilitación, neuro, de todas las complicaciones posteriores que puede dar la enfermedad por COVID. Bueno, hemos pasado por un montón de etapas, de fases, ya sabemos en Canarias que si fase 1, fase 2, fase 3 en función de la isla, y todo esto viene, se me están yendo las diapositivas, determinado por la incidencia acumulada, la estadística y todo esto. Actualizan en la página del Gobierno de Canarias, podemos acceder cualquiera, y donde podemos ver que hay 714 fallecidos, cuántos casos positivos hay, la incidencia, y podemos hacerlo por isla, y es una información que nos da que realmente nosotros, ahora veremos en la gráfica de la incidencia acumulada a 7 días, como en los meses posteriores al confinamiento estricto realmente no tuvimos una incidencia muy alta. Todo empeoró a raíz de
la libertad de movimiento. En agosto la gente empezó a moverse por vacaciones, por demás, y ahí fue cuando la cosa empezó a aumentar. Y a lo largo de todos estos meses hemos visto cómo hemos ido aumentando y disminuyendo los casos, tal y como hemos visto con las famosas fases, ¿vale? Ese es en el caso de Canarias. En el caso de Fuerteventura, destacar que los meses de verano, tal como es la turística que somos, hemos tenido repuntes ahí sobre la incidencia acumulada, junio, julio, en agosto, acorde con la comunidad autónoma. En Navidad tuvimos otro pico bastante notorio, pero el peor, sin embargo, ha sido el último, en marzo. En marzo lo que hemos visto, porque todo se ha ido conteniendo, es decir, los anteriores se han ido conteniendo en cuanto a ingresos, plantas y demás, pero en los últimos los pacientes ingresaban en UCI mucho antes y la UCI se colapsó. Y el problema de una UCI colapsada en una isla pequeña con pocas camas de UCI es que la presión es brutal. ¿Por qué? Porque son ingresos que tú sabes que no es un síndrome coronario agudo, no es un ictus que en unos días lo vas a tener fuera, no, son pacientes que duran muchísimo en la UCI, que los ingresos son súper prolongados y que una UCI colapsada con COVID, no estamos en confinamiento estricto, hay movimiento, hay accidentes y hay otras patologías que precisan de esos cuidados intensivos. Ha sido un mes duro, pero bueno, entre la colaboración de anestesia con la REA, el servicio de urgencias, hemos asumido pacientes críticos no ventilados y no COVID, y la UCI durante aproximadamente un mes se ha quedado solamente con COVID intubado. Ha sido una situación estresante, tanto para médicos de primaria como incluso para el ciudadano, porque como es un sitio pequeño, todo se conocía. Bueno, estos son los casos actuales actualizados de ayer de Fuerteventura, con 13 fallecidos. Ahí espera que pueda rodar la pantalla, porque, perdón. 13 fallecidos, con 49 activos, 50 y algo tenemos ahora, estamos en un buen momento, ya hemos pasado a la famosa fase 2, ya tenemos algo más de libertad que en otras islas. Ay, ¿qué pasa? Perdón, que esto de... Ahora, ya. Bueno, y entre las diferentes olas que hemos ido pasando, bueno, hemos intentado todas las especialidades intentar surfear, porque realmente aquí en Fuerteventura no hemos sentido esa presión que han sentido en otras islas o incluso en otras comunidades, como Madrid, el norte de España, que han estado realmente colapsados, sin material, en la época mala. Ahora tenemos material, sabemos cómo protegernos y bueno, y hemos estado aprendiendo durante todo este año qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos el algoritmo de actuación actual, esto es de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, en caso de actuar con casos sospechosos, con los contactos estrechos y con los casos confirmados. Actualmente la cuarentena es de 10 días, que igual se cambia a 14 por el tema de la variante británica. Esto cambiaba semanalmente durante todos estos meses y seguirá cambiando, pero ya no estamos en esa fase de cambio que ya no sabías si estabas actuando con el protocolo de ayer o de hoy y esa atención. Seguimos, la importancia de atención primaria en esta enfermedad es crucial, aparte de lo que ha dicho Vanessa, que yo aquí no lo he nombrado, que son las secuelas, es el post, que los médicos de atención primaria son los que tienen contacto directo y identificación de los casos sospechosos vía telefónica y los que se sientan en la consulta porque vienen por otro motivo. Los que hacen el seguimiento de los síntomas. Un contacto telefónico es recomendable a las 24, 48 y 96 horas desde el contacto y en función de la clínica derivar o no derivar. Detectar los signos de alarma. Esto ha sido un poco complicado porque nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de medicina, de ver al paciente, de hablar con el paciente y conocer a tus pacientes. Y vía telefónica es totalmente distinto. A eso nos podrían dar lecciones compañeros que trabajan a lo mejor en el 112 y que están acostumbrados a detectar disnea, a saber cuando un paciente está mal al otro lado del teléfono, pero nosotros que no hemos tenido que aprender. En caso de precisar derivar a urgencias del CAP o del hospital, saber cómo hacerlo y valorar las comorbilidades del paciente. Nadie como los médicos de familia conocen sus pacientes, cuándo están bien y cuándo están mal, quién es más quejicoso, quién se queja más, quién se queja menos, y sabemos qué comorbilidades tiene cada paciente, porque por mucho que eso tengamos una historia clínica unificada, muchas veces se escapan. Sabemos quién está anticoagulado, quién no y por qué.
Y si empeoro, esa es la famosa pregunta que hacen todos los pacientes. Cada vez que se le da, el 80% de los pacientes, el 70% que viene a urgencia, son leves o moderados, leves o asintomáticos o pausisintomáticos. Y cada vez que se les da la alta, te preguntan, ¿y si empeoro? Pues si empeora, llama y vuelva. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ingresar a todo paciente que tenga miedo a empeorar. El miedo a empeorar es real y lo digo como paciente de COVID que fui, que una enfermedad que te encierra en tu casa, que te aísla y que te deja tiempo para pensar y con el bombardeo mediático que tiene de que los pacientes empeoran y se mueren, es normal que el paciente tenga esa ansiedad por empeorar, de que le pase algo, el miedo. Y el miedo es normal y si siguen teniendo fiebre, pues tienen miedo a que la cosa no esté yendo como debería. Y si empeoro, cuando pregunta al paciente, el contacto telefónico. El contacto telefónico con el médico de atención primaria es algo que ellos tienen como vía única. Con la aplicación pueden coger su cita telefónica y preguntarle todas sus dudas, todas sus incertidumbres. ¿Y por qué el paracetamol me vuelve a dar fiebre al día siguiente? Y que se lo vuelvan a explicar. Por otro lado, la pulsioximetría. Cada vez más pacientes lo tienen por toda esta mediatización que se ha hecho de la enfermedad. Los pacientes han visto que es necesario y muchos lo tienen en casa. Entonces, preguntarles y si lo tienen, usarlo. ¿Por qué? Porque ya no solo te da la saturación, también te da la frecuencia cardíaca. Y la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes. Y si se ponen rápidos por el COVID, pueden desencadenar en otras patologías, ¿vale? Calma. Calma es saber calmarlo, me refiero por lo que os comentaba, el famoso miedo. Muchos tienen miedo a empeorar, pero es por el bombardeo constante de malas noticias. Y es normal, ¿vale? Yo lo tuve y soy sanitaria. Yo entiendo que gente que no conoce de cuáles son los signos de alarma y demás, pues tengan miedo. Y en caso de que tengamos dudas, derivar al hospital. El 80% de los pacientes no precisarán ingresos. Es un dato que nos debe tranquilizar. No todos nos van a ir mal, no todos nos van a morir. Casi todos van a ir bien. Los que van mal son el 20%, que hablaremos después, y que el compañero Marco Figueira se encargará de profundizar en ello. Asintomáticos o presintomáticos, esos apenas consultan los servicios, están en aislamiento en casa, esperemos, porque habrá algunos que se lo salten. Y luego los que tienen síntomas leves que no presenten disnea, que la frecuencia respiratoria esté controlada por debajo de 22 y que la saturación basal sea mayor a 94%. Por eso comentaba la importancia del pulsiosimetría. El manejo será ambulatorio, ¿vale? Con una vigilancia activa de su médico de familia vía telefónica y informar al paciente de los riesgos de los signos de alarma. El aislamiento, según han dicho, y la recomendación no está recomendada ni la profilaxis tromboembólica ni el uso de dexametasona. Aquí hemos de tener en cuenta los factores de riesgo del paciente, las comorbilidades que tiene y que se pueda descompensar su patología de base, tanto como una diabetes, como la hipertensión, como el tema de la frecuencia cardíaca en arritmias como la FA, ¿vale? Y otras tantas patologías, pero tenerlo ahí un poquito controlado. En cuanto a la llegada a urgencias, ya todos debéis saberlo, se lleva un aislamiento, en nuestro hospital se hace el triaje cero, esto nos lo hemos permitido porque la afluencia tampoco es muy grande, entonces nos podemos permitir que enfermería no tríe de entrada, es decir, el primero que entra es el médico. Los tiempos de momento nos lo han permitido, si en algún momento no se puede, pues se tendrá que hacer de otra manera. Se aísla, se realiza la anamnesis por teléfono, por walkie o en persona, cuando, por ejemplo, personas mayores y demás, con toda el EPI y el traje de protección. Se realiza exploración física fundamental, explorar al paciente de arriba abajo. El paciente puede ser positivo o sospecha de COVID, pero también puede tener más cosas. Las mascarillas muchas veces incluso nos tapan parte de la exploración física, aunque sea un momento quitársela y volvérsela a poner, porque puede tener el paciente un facial y nosotros no enterarnos, ¿vale? Posteriormente, al salir, ya entra el papel de enfermería o no, por ejemplo, si es un niño con un catarro de vías altas, se le hace la PCR por el médico y se le explica a la madre de que por el tema del COVID, por la situación actual, aislamiento domiciliario está resultado de PCR, pero que no es necesario a lo mejor
a realizar pruebas complementarias y en caso de realizarlas en enfermería organizarnos un poco la cabeza para no pedirlo de varias veces sino de una entera y se realizan las pruebas complementarias. Seguimos. Vale, en cuanto a las pruebas complementarias, radiografía de tórax, que en función de cada hospital se organizará de una manera diferente, nosotros actualmente lo realizamos con portátil. Sé que hay hospitales que tienen salas de rayos donde pueden tener una COVID o tener por tandas e ir limpiando, pero nosotros lo hacemos con el portátil. Esto da una peor calidad, pero bueno, es lo que hay. Pruebas sanguíneas, preparatorio con coagulación, ferritina, dímero D, PCR PROCA y gasometría en caso de sospechar hipoxemia, en caso de que la pulsioximetría sea baja. Perfil hepático y perfil renal, ¿vale? Y un electrocardiograma. Yo lo pido de serie por lo que os comentaba, dan bastante taquicardia reactiva y hay muchos pacientes que son portadores de FA o que debutan con una FA reactiva, ¿vale? Luego nos llevamos las sorpresas, hay radiografías de tórax que tú no esperas, ves al paciente bien y tú no esperas encontrarte con una afectación en la radiografía de tórax y te llevas sorpresas. Para esto, los factores de riesgo. Esta tabla es de la Sociedad Española de Medicina de Microbiología y de enfermedades infecciosas. En esto tenemos en cuenta los factores de riesgo, que serían la edad, la saturación, el ratio de neutrófilos linfocitos, el filtrado, si presenta disnea o no, y el sexo. Se sumaría y en función de eso podemos categorizar a los pacientes. Todo este tipo de tablas a mí me resultan muy prácticas a la hora de trabajar en urgencias. ¿Por qué? Porque muchas veces con nosotros con el portátil no tenemos nunca una radiografía de tórax francamente clara. Es decir, ves al paciente bien, analíticamente está bien, satura bien el paciente, no tiene disnea, pero la placa está ahí. Entonces, esto te da una cierta tranquilidad a la hora de altar a un paciente desde la puerta. Al igual que tener en cuenta también dónde vive. Nosotros aquí lo tenemos en cuenta porque la asistencia sanitaria está muy dispersa y la población está más dispersa aún. Y no es lo mismo un paciente COVID que lo mandes así a su casa, que viva en Puerto, aquí en Puerto del Rosario, o que está a 5 minutos del hospital, o que viva en la Punta Jandía, que está a 1 hora y media en coche. ¿Vale? Y el 20% de los pacientes que requieren ingresos. Estos son el 20% que nos preocupan que nuestros pacientes no lleguen a ellos. Y ahí ya andará en más marcos, ¿vale? Aquí tenemos los pacientes moderados o graves o críticos. Estos son pacientes que ingresan y que muchos de ellos ingresan y luego salen de alta o ingresan y luego tienen que pasar a UCI. O hay algunos incluso que directamente pasan a UCI. Los síntomas de alerta que tenemos que tener. Los pacientes los encuentras disneicos, taquipneicos, con una saturación basal menor que 94. Muchos de ellos incluso sin disnea y sin taquipnea los encontramos con saturaciones francamente bajas. En nuestro caso tuvimos el caso de un paciente joven, 40 años, es verdad que era obeso, llegó al triaje que se encontraba cansado por astenia y la saturación era de 80 y no tenía taquipnea, no necesitaba, o sea, no estaba ni disneico. Decía, me canso lo de siempre porque estoy gordo. Y te lo decía así, a subir escaleras. Entonces, eso da un poquito de miedo y nos alerta del uso de la pulsiosimetría, ¿vale? Hacerlo con calma porque muchas veces no funciona bien, no capta bien, no, el dedo está frío. No, hacerlo con calma y mirarlo bien. Al ingreso hospitalario necesitará radiografía de tórax, hacerle la analítica completa, las muestras de micro que precisen. En caso de que tenga dolor torácico, troponina, el dímero D, el TAC de tórax en caso de sospechar TEP. Y como tratamiento, oxigenoterapia como lo precise, ya sean gafas nasales, en gafas de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva o invasiva si lo llega a precisar, ¿vale? Son pocos los que llegan directamente como para tubo, pero los hay. Nosotros cubrimos con ceftriaxona como antibiótico, paracetamol para la fiebre, sueroterapia en caso de que tengan náuseas, vómitos o insuficiencia renal por la fiebre y demás, dexametasona. Y en nuestro hospital el Remdesivir lo pauta medicina interna, ya una vez ingresado. Sé que de otros hospitales en otras comunidades, como es Andalucía, donde se pauta desde urgencia. Entiendo que por la organización de modo en función de la saturación del hospital.
Lo que se ha demostrado el Remdesivir es que disminuye el tiempo de recuperación. Eso que nos permite, pues que si el paciente se va antes de alta de la UCI, no pasamos esos malos tragos que os comentaba antes de tener una UCI saturada con COVID. Tendremos huecos para aceptar a más pacientes y que no estén más pacientes al límite ahí con la cuerda tensa, ¿vale? Esta es la placa que nos encontramos en algunos pacientes, como os decía antes, el paciente obeso con astenia, decía él, y sin disminuir, y sin taquipnea, disminuyendo con una saturación del 80%. El 20% que requieren ingreso, lo que os he comentado ahora, sueroterapia, ceftriaxona, dexametasona, paracetamol, oxigenoterapia, ventilación mecánica si lo precisará, profilaxis tromboembólica, dieta y otros cuidados. Y el Remdesivir, que es lo que os había comentado, que disminuye el tiempo de recuperación. Tener en cuenta que no todo es COVID, es decir, aparte de todos los pacientes que nos entren por la puerta de urgencia como disnea y fiebre, no debemos olvidar el resto de la medicina, que es también para lo que hemos estudiado. Yo entiendo que todo esto, con el miedo y la incertidumbre y el no saber qué hacer, todos nos puede parecer COVID, pero tenemos que tener en cuenta que también siguen existiendo neumonías bacterianas. Las neumonías bacterianas han disminuido la incidencia por el tema de las mascarillas, ¿vale? Han disminuido todas las infecciones respiratorias. Infecciones del sistema nervioso central, insuficiencia cardíaca, infecciones de orina, infecciones de la piel, patología quirúrgica abdominal y reagudizaciones de POC, ¿vale? No todo es COVID, aunque si nosotros nos sentimos, lo que yo siempre hablo en el triaje, porque muchas veces en el triaje te llaman y te dicen, esta paciente, ¿qué hacemos? Y claro, tú tienes que decidir en un momento si es COVID o no es COVID. Entonces, si hay espacio y todos nos quedamos más tranquilos, aíslala, la vemos, la exploramos bien protegidos y luego decidimos. No hay que tomar una decisión rápida si tenemos espacio y si tenemos medios, ¿vale? Y también tener en cuenta que los COVID pueden presentar otras patologías, esto sobre todo por el tema de la atención telefónica. Pueden tener descompensación diabética. Hemos visto cetoacidosis diabéticas en pacientes COVID que por la infección pues, se descompensan. Emergencias hipertensivas, ictus, trombosis venosas profundas, síndromes coronarios, insuficiencia renal, amenaza de aborto incluso en embarazo ectópico. Y abdomen agudo por perforación de víscera hueca. O sea, todo esto hay que tenerlo en cuenta por lo que os comentaba antes, explorar a los pacientes. Es súper importante. Aunque nosotros tengamos miedo, nos protegemos y vamos a verlos de manera más segura que aquellos que no vemos como COVID. Lo que os decía, explorarlos. Nos protegemos y los exploramos a todos. De arriba a abajo, signos meningios, piel, es la clave para, por una parte, discernir si es COVID o no es COVID, alta sospecha o no sospecha, y por otra parte, para no dejar atrás otras patologías de la medicina y que el paciente también se puede poner malito por ellas, ¿vale? Que no solo es COVID, ¿vale? A continuación, con el doctor Marco Figueiras veremos, ahondaremos en el 20% que requiere ingreso, que es de los pacientes que él se encarga en el día a día, y nos explicará sobre todo sobre factores de mal pronóstico que nos pueden ayudar a tener un poquito más de atención en esos pacientes COVID para que no lleguen a ese 20%. Por una parte están los síntomas y los biomarcadores. Yo los he puesto aparte porque son los que para mí tengo a mi alcance. Como los síntomas los tenemos todos porque el paciente te los cuenta y tú los puedes explorar, los biomarcadores en centros hospitalarios por el tema de la analítica y demás. Por otro lado, la carga viral a la cual yo no tengo acceso y la ecografía torácica que no tengo acceso realmente porque no he querido yo, porque es formación. Que se emergen, yo sé que pone cursos para ello, pero bueno, la ecografía torácica da mucha información y yo tengo compañeros que son muy habilidosos en el tema de la ecografía y es un puntazo saber que con eso tienes un factor pronóstico muy importante, ¿vale? Así que bueno, os dejo con él. Muchas gracias a todos y seguimos. Gracias, Enar. Hay un par de preguntas que yo creo que las podemos hacer al final, cuando ya termine Marco, si les parece bien. Vale, para no interrumpir. Ok. Cuando quieras, Marco. Vale, perfecto. ¿Se ve? Perfecto.
Gracias, Enar, por, por tu introducción. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Juan Marcos Figueira, soy neumólogo de la Candelaria. Antes de la época COVID era epocólogo a tiempo completo, ahora soy covitólogo hospitalario a tiempo completo y epocólogo en mis tiempos libres. Pero bueno, vamos haciendo lo que podemos. Cómo no, agradecer a Semergen y a Guilherme el que hayan contado conmigo para dar esta ponencia. ¿Qué voy a hablar de los próximos minutos? Bueno, lo que yo pretendo hablar es de recalcar la importancia de realizar un diagnóstico precoz de neumonía en los pacientes que están infectados por SARS-CoV-2 y discutir la importancia de algunos factores que tenemos que tener en cuenta para predecir que un enfermo que llevamos controlando a nivel ambulatorio pueda evolucionar de forma desfavorable. Yo en esta ponencia pretendo ir más allá de lo que ustedes ya saben de la importancia del género, de la edad o la presencia de comorbilidades. Yo creo que todos hemos superado el hecho de que aquellos pacientes varones, añosos y que tienen comorbilidades cardiovasculares pueden evolucionar de forma desfavorable. Cuando un paciente se infecta, cuando una persona se infecta por el SARS-CoV-2 puede pasar por estas tres fases. Tenemos una fase 1 de replicación viral, en la que el enfermo puede estar asintomático o estar poco sintomático. Tenemos una fase 2, un grupo de estos enfermos van a pasar a esta fase, en la que vamos a ver que hay una afectación pulmonar, el paciente empieza a quejarse de disnea y empezamos a ver hipoxemia, y un pequeño grupo de estos enfermos pasarán a la fase 3, van a tener lo que se llama una hiperinflamación, y de la hipoxemia pasaremos a la insuficiencia respiratoria con criterios de distrés, aparecerá el fallo multiorgánico y gran parte de estos enfermos requieren de un ingreso en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Marcos, ¿nos oyes? Te has quedado congelado. Marcos. Marcos. Marcos ha tenido un problemita de conexión y está volviendo a entrar. Te hago las preguntas si quieres, en lo que entra Marcos, ¿te parece? Ya si aprovechamos. Mira, nos han preguntado si existe correlación entre la clínica y la radiografía de tórax. Y ya tú nos hablaste de ese paciente que entraba simplemente porque se consideraba gordito y que consideraba normal estar cansado y estar disneico. Abre el micro, Enar, para que podamos escucharte, porfa. Ay, perdón, que pensaba que me escuchabais. Sí, la verdad que no existe correlación. Hay pacientes que están muy sintomáticos, sin tanta afectación en la radiografía de tórax, y luego encontramos un grupo de pacientes que pese a, Marcos hablará ahora de la famosa hipoxemia feliz, es decir, pacientes hipóxicos que no tienen ningún tipo de tiraje, no tienen taquipnea, y a lo mejor vienen por otra queja algo más subjetiva, como cefalea o lo que le preocupa a la mayoría de los pacientes, que es que me tomo el paracetamol y la fiebre vuelve cuando pasan las 6-8 horas. Entonces, no hay una correlación clara. Esto lo seguiremos viendo, ¿vale? Pero realmente no, hombre, los pacientes que están muy malitos, que van directamente, como estaba comentando ahora Marcos, a UCI o a cuidados intermedios, sí que hay una correlación clara, o sea, es un paciente afecto con un mal estado general o con fallo multiorgánico y que desde urgencias se van con un tubo puesto, entonces en eso sí que y luego tenemos otra, que es que ¿cuánto puede durar la clínica aguda respiratoria, la disnea? Supongo que cuando un paciente siente disnea o siente la falta de aire, sobre la marcha se planteará acudir al médico de cabecera, acudir a un centro de urgencia, ya sea extrahospitalario o hospitalario. Entiendo que la gente no se queda en casa. El 112 aquí en Fuerteventura los remite Perdón. Ay, perdón.
Hola, Marcos. Hola de nuevo. Termino un segundito y ya te dejo. Vale, Aquí en Fuerteventura el 112 los remite a urgencias del hospital. La disnea, lo que te comentaba, muchas veces hay que discernir si es por la ansiedad, porque en muchos casos la disnea es ansiosa, por el no se está muriendo gente y yo si estoy aquí confinado en mi casa, aislado y no sé qué va a ser de mí. Y hay muchas veces que la disnea es objetivable. Entonces, ¿cuánto dura la disnea? Pues según en cada paciente, igual que el cuadro respiratorio. Yo por lo que he leído y he visto, empiezan con clínica respiratoria, luego a la semana o así disminuye la clínica respiratoria, luego ya empiezan con otro tipo de clínica, mialgias, o viene el empeoramiento que luego los lleva a la UCI. Pero bueno, ahora hablamos. Vete compartiendo pantalla, Marcos, si quieres. Es que estábamos aprovechando para contestar no, respuestas. No. Perfecto. En lo que salías y entrabas. No, tranquilo, solamente me he tomado una tiro y 4 Plavis. No vale. te preocupes. A ver, que yo ponga la ponencia aquí. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Vale, ¿dónde me quedé? ¿O dónde se quedaron conmigo? Ahí. Aquí, vale. Ahí. Bueno, como les comentaba, ¿sí? ¿Ya puedo hablar? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, como les comentaba, cuando un paciente se infecta por un SARS-CoV-2 puede pasar por estas 3 fases. Podemos tener una fase inicial en la que hay una replicación viral. Los pacientes en esta fase pueden fundamentalmente estar asintomáticos o poco sintomáticos. Un grupo de estos enfermos van a desarrollar la fase 2, en la que ya vemos que hay una afectación pulmonar. Los pacientes empiezan a quejarse de disnea y empieza a aparecer hipoxemia. Y algunos pacientes van a pasar a la fase 3, que se caracteriza por una hiperinflamación, y de esa hipoxemia vamos a pasar a insuficiencia respiratoria con criterios de distrés y fallo multiorgánico. Muchos de estos enfermos van a requerir de ingresar en una unidad de cuidados intensivos o una unidad de cuidados respiratorios intermedios. Afortunadamente, la mayoría de los enfermos se quedan en esta fase 1. El 80% de los casos no van a requerir ingreso hospitalario. Eso no quiere decir que en los meses siguientes puedan sufrir un post-COVID, pero eso es una ponencia completamente aparte. Pero un 20% de los enfermos van a requerir ingreso hospitalario, bien en planta convencional o en una unidad de cuidados intensivos. Pero sea una o la otra, lo cierto es que su supervivencia se va a poner en tela de juicio. Y por eso es importante identificar factores que me permitan conocer qué enfermo que estoy siguiendo yo a nivel ambulatorio puede evolucionar de forma desfavorable, porque esto me va a permitir tratarlo, diagnosticarlo precozmente de que esté desarrollando una neumonía y con ello tratarlo precozmente. ¿Y por qué recalco la importancia de tratar precozmente? Pues esto ya lo hemos visto en otras entidades. Sabemos que las neumonías bacterianas, cuanto antes las tratemos, mejor será el pronóstico del enfermo. Pues lo mismo ocurre en las neumonías por COVID-19. Este es un estudio de The Site donde podemos ver que aquellos enfermos que eran tratados en los 7 primeros días desde el inicio de los síntomas tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes en los que iniciamos el tratamiento de forma más tardía. Y es que no va a ser igual tratar a un paciente que ingresamos con una neumonía que no requiere de oxígeno a un paciente que tiene una neumonía y que requiere de ser intubado. El espectro de tratamientos es mucho más amplio en estos pacientes con neumonía que no tienen una alta demanda de oxígeno, que comparado con aquellos pacientes con neumonía que requieren ingresar en la UBI, donde el arsenal terapéutico es mucho más estrecho. Bueno, ¿qué factores me van a permitir identificar sujetos que van a evolucionar mal? Bueno, Enar ya lo ha dicho, nos vamos a basar en estos 4. Síntomas, carga viral, ecografía torácica y datos bioquímicos. Yo creo que muchos de ellos, en mayor o menor medida, podemos disponer de ellos a nivel ambulatorio. Yo voy a empezar por los síntomas y lo he querido poner en interrogación porque sí que me gustaría que ustedes sacaran sus propias conclusiones de si los síntomas me permiten diagnosticar precozmente que un enfermo pueda estar desarrollando una neumonía por SARS-CoV-2. Muchos conocen ya la sintomatología del COVID, sabemos que puedes tener fiebre, fibromialgia, que puedes tener artromialgia, dolor de cabeza, podemos tener diarreas, pero de toda esta amalgama de síntomas, ¿cuáles me pueden orientar a mí de que el paciente puede evolucionar de forma desfavorable?
Bueno, Booth y colaboradores en este metaanálisis estuvieron revisando este aspecto y encontraron que el presentar expectoración, el presentar escalofríos, el presentar disnea son los principales síntomas que pueden apoyarme a mí de que el paciente pueda evolucionar de forma desfavorable. Pero a mí me gustaría centrarme en la disnea, porque es un síntoma que le damos muchísima importancia cuando realizamos la anamnesis en los pacientes que evaluamos, tanto a nivel presencial como a nivel telefónico. Así que me gustaría discutir si realmente este síntoma me permite a mí diagnosticar precozmente a estos pacientes de una neumonía. Como ustedes pueden ver, el 40% de los pacientes sintomáticos manifiestan este síntoma y lo suelen manifestar a partir del 7º día, es decir, cuando ya estamos en la fase 2 o fase 3, es decir, ya hay una neumonía establecida y probablemente evolucionada. Por lo tanto, la disnea probablemente nos esté orientando de que el paciente ya tiene una neumonía, pero no nos permite adelantarnos a que desarrolle estos eventos. Y es que fíjense, hasta el 30% de los pacientes que requieren ingreso no manifestaban sensación de falta de aire. Un estudio que realizamos con la primera ola, un estudio multicéntrico donde evaluábamos con qué síntomas venían los pacientes al hospital, fíjense, hasta el 40% de los síntomas, de los pacientes que requieren ingreso hospitalario no manifiestan sensación de falta de aire. Y es que tenemos que darnos cuenta de que este es nuestro gran enemigo, la hipoxemia feliz. Muchos pacientes que tenemos en el hospital pueden encontrarse en insuficiencia respiratoria y apenas tienen alteraciones en la frecuencia cardíaca y muchos de ellos ni siquiera tienen sensación de falta de aire. Por lo tanto, la disnea nos puede orientar que un paciente tiene una neumonía, pero probablemente no nos adelanta el que el paciente lo vaya a desarrollar. Y es que fíjense, hasta el 40% de los pacientes que se encuentran en insuficiencia respiratoria no tienen sensación de falta de aire. Y es que al final la saturación es un importante factor pronóstico. Este es un estudio muy interesante que realizaron en Nueva York, en el que evaluaban la capacidad pronóstica de que tenía la saturación, de que el paciente evolucionara de forma desfavorable durante el ingreso. Y esta saturación se tomaba en la ambulancia, cuando el paciente era recogido en domicilio y trasladado al hospital para ingresar. Aquellos enfermos que eran recogidos en la ambulancia en situación de insuficiencia respiratoria evolucionaban de forma peor que aquellos pacientes que tenían saturaciones por encima del 90%. Por lo tanto, es importante la clínica, pero más importantes son las constantes vitales, fundamentalmente la saturación, porque probablemente con ella podemos adelantarnos a que el paciente tenga una neumonía establecida y evolucionada. ¿Y qué hay de la carga viral? Bueno, muchos sabemos que la mayor carga viral se produce en los días anteriores al inicio de los síntomas y en las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas. Y que esta carga viral va a ir disminuyendo a lo largo de los días. Pero, ¿qué ocurriría si después de las 72 horas de inicio de los síntomas el paciente sigue presentando una alta carga viral? Pues resulta que nos puede dar una idea de lo que va a suceder. Aquellos enfermos que han pasado más de 72 horas de inicio de síntomas y tienen una alta carga viral medido a través del CT, tienen un mayor riesgo de requerir ingreso hospitalario. Por lo tanto, el medir la carga viral no solamente nos va a servir para saber si levantamos el aislamiento a un paciente cuando lo tenemos en domicilio, sino también nos va a decir cómo puede evolucionar cuando inicia los síntomas. Y en base a esto se presentó un estudio preliminar en el segundo Congreso COVID que me pareció tremendamente interesante. Hemos dicho que a partir del 7º día suele producirse una fase pulmonar. Pero nuestro día a día nos está mostrando de que hay pacientes que se adelantan a este 7º día. Hay gente que desarrolla neumonía antes del día 7 de inicio de síntomas. Es lo que llamamos neumonía precoz. Y estos enfermos suelen tener una alta carga viral. Y a medida que aumenta la carga viral, aumenta el riesgo de fallecer. Por lo tanto, el CT nos permite no solamente levantar un aislamiento, repito, sino también nos permite predecir cómo va a evolucionar estos enfermos. ¿Y qué hay de la ecografía torácica? Bueno, Semergen ha hecho un esfuerzo tremendo
en implantar la ecografía a nivel ambulatorio para el diagnóstico de los pacientes con COVID. Pero lo cierto es que también nos ayuda a ver cómo va a evolucionar. Si yo tengo un paciente infectado por SARS-CoV-2, le hago una ecografía y hay una amplia afectación de ambos pulmones, por favor, remítanlo a urgencia independientemente de la saturación, independientemente del estado general, porque ese paciente se va a poner malito en las próximas horas o días. E incluso podemos hacerlo más sencillo. Si yo tengo un paciente con COVID-19, le hago una ecografía exclusivamente en campos anteriores, lóbulos superiores, y hay afectación, mándelo a urgencias, porque se va a poner malito. Y eso es importante saberlo y la utilidad, una tremenda utilidad que tiene la ecografía en predecir la evolución de estos enfermos. ¿Y qué hay de los datos bioquímicos? Otra patita de esta mesa. Bueno, para explicarles la importancia de los datos bioquímicos en la evolución del enfermo, les presento este estudio. Este es un estudio que hicieron los compañeros de urgencias del Hospital Infanta Cristina en la primera oleada. En base a la literatura que había en aquel entonces, diseñaron este protocolo. Este protocolo lo que pretendía era poder dar alta a un paciente diagnosticado de COVID con la seguridad de que no evolucionara de forma desfavorable. Y ellos desarrollaron dos columnas, criterios mayores y criterios menores. Aquellos enfermos que no tenían ningún criterio mayor y tenían menos de 5 criterios menores, podían ser dados de alta desde urgencia. Fíjense que con este protocolo había un 6% de reingresos, 0% de mortalidad. Y en este protocolo, si se fijan, tanto los criterios mayores como los criterios menores, tiene gran importancia los parámetros bioquímicos. Y es que los parámetros bioquímicos no solamente nos van a ayudar a sospechar que un paciente tiene COVID, sino que también cómo va a evolucionar en las futuras horas o días. Y tenemos que tener en cuenta fundamentalmente 3. Dímero D, PCR, LDH. Si un paciente tiene COVID, tiene un dímero D por encima de 100.000, una PCR por encima de 10 y una LDH por encima de 300, ándense con cuidado porque ese paciente se puede poner malito en las próximas horas, próximos días. ¿Y por qué es importante todos estos biomarcadores que les he comentado? Pues fundamentalmente para poder tratar a los pacientes graves lo antes posible. Y para yo explicarles esto, le presento esta siguiente diapositiva. Esta diapositiva es una escala ordinal que se han ido utilizando en los diferentes ensayos clínicos para poder clasificar la gravedad de los pacientes que en estos estudios se incluye. Va desde el 1, que son pacientes COVID que no requieren hospitalización, al 8, que son pacientes que fallecen por COVID. A partir de, si se fijan, a partir del grado 5, que son pacientes COVID, normalmente con neumonía, que requieren oxígeno, si se fijan, el abanico terapéutico que podemos abarcar es mucho más amplio que si nos vamos al grupo 7, que son pacientes con COVID grave que requieren intubación. ¿Cuáles son los fármacos y para qué sirven que vamos a utilizar en el hospital? Bueno, ya Enar ha ido adelantando, el Remdesivir es uno de los principales caballos de batalla. El Remdesivir ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación y mejora el estado clínico del paciente, especialmente cuando se utiliza en los 10 primeros días de inicio de síntomas y tiene mayor impacto en aquellos pacientes que tienen una COVID grave y con saturaciones por debajo del 94%. El Remdesivir en los ensayos clínicos no ha mostrado beneficio en mortalidad o necesidad de ventilación mecánica no invasiva. Y por eso muchas veces se ha criticado este fármaco. Pero lo cierto es que en una situación de pandemia, donde los hospitales están colapsados, tener un fármaco que es capaz de acortar el tiempo de recuperación permite liberar camas más rápidamente y así evitar el colapso del hospital. Si se fijan en este estudio de Spinner, aquellos pacientes donde se utilizó el Remdesivir durante 5 días, había una mayor tasa de altas hospitalarias que cuando no utilizábamos el Remdesivir. Por lo tanto, este fármaco es muy útil para poder gestionar las camas en situación de pandemia y colapso. Pero recientemente, como yo les decía, se presentó este estudio donde yo les comentaba anteriormente,
acerca de la importancia de la carga viral en los pacientes con neumonía precoz, es decir, aquellos pacientes que desarrollaban neumonía antes de los 7 días tras el inicio de los síntomas y neumonía tardía. ¿Y qué ocurrió? Esto es un estudio en vida real. En aquellos pacientes donde yo utilizaba Remdesivir, a medida que aumentaba la carga viral, su impacto era mayor. A mayor carga viral, el Remdesivir reducía la mortalidad. Con lo cual, si bien en los ensayos clínicos no hemos visto este aspecto, en la vida real parece que el Remdesivir no solamente acorta el tiempo de recuperación, sino también mejora la supervivencia. Si yo tuviera que colocar el Remdesivir en esta escala ordinal que yo les comentaba, el Remdesivir está indicado en aquellos pacientes con nivel 4, nivel 5 de esta escala ordinal. Otro fármaco a tener en cuenta es el Baricitinib, que es un inhibidor de JAK1, JAK2. El Baricitinib va a tener impacto tanto en la replicación viral como en la inflamación. Bien, cuando un paciente con Remdesivir evoluciona de forma desfavorable, podemos añadir este fármaco, porque se ha visto que en los ensayos clínicos acorta el tiempo de recuperación y mejora el estado clínico, fundamentalmente en aquellos enfermos que requieren ventilación mecánica o cánulas de alto flujo. Por lo tanto, si yo tuviera que colocar el Baricitinib en esta escala, estaríamos hablando de un nivel 6. Pero si se fijan, el nivel 7, que son pacientes con neumonía y que requieren intubación, estos fármacos, Remdesivir y Baricitinib, no estarían indicados. ¿Y qué hay de la dexametasona? Es el único fármaco que en ensayos clínicos ha demostrado que reduce la mortalidad, fundamentalmente en aquellos pacientes con neumonía que se encuentran en insuficiencia respiratoria. A día de hoy no está recomendado a nivel ambulatorio. Si yo fuera a esta escala, la dexametasona estaría indicado a partir del nivel 5. ¿Y qué hay del tocilizumab? El cuarto fármaco que utilizamos es un inhibidor de los receptores de interleuquina 6. Hay resultados dispares. Los estudios observacionales que se hicieron inicialmente mostraban mejoría en la supervivencia y reducían la probabilidad de progresión a ventilación mecánica. Pero los estudios prospectivos nos dicen que por ahora no podemos apoyar su uso para reducir la mortalidad, pero sí para evitar la progresión a intubación. Pero lo cierto es que si somos capaces de detectar pacientes con neumonía grave, con altos niveles de interleuquina 6 en la analítica, y administramos este fármaco en los 7 primeros días, lo cierto es que mejoramos el intercambio gaseoso y con ello evitaremos probablemente que el paciente requiera un ingreso en la UBI. No obstante, si pasamos más allá de los 11 días, no vamos a tener el efecto deseado. ¿Qué hay de la anticoagulación? Que se ha hablado mucho. Bueno, la anticoagulación, los estudios observacionales parece que reduce el riesgo de fallecimiento en los pacientes ingresados, pero esta anticoagulación se centra fundamentalmente en la enoxaparina. La enoxaparina no solamente va a mejorar o va a reducir la presencia de trombos, sino que también va a tener efecto antiinflamatorio y en algunos casos también va a actuar sobre la replicación viral, ya que se ha dicho que en algunos estudios se une a la espiga del SARS-CoV-2. Esto ha sido un boom y por lo tanto se está desarrollando múltiples ensayos clínicos acerca de la terapia antitrombótica, tanto por la enoxaparina como de los anticoagulantes directos como la aspirina. Veremos pues los resultados en los próximos meses. Y un estudio que ha generado gran revuelo es el que le presento yo a continuación. Es un estudio pequeño pero muy prometedor. En este estudio publicado en el Lancet, cuando utilizamos budesonida inhalada, en este caso 800 miligramos cada 12 horas en sistema turboaler, en pacientes infectados a nivel ambulatorio por SARS-CoV-2, fíjense, se redujo el número de visitas a urgencias y hospitalizaciones en un 90%. Esto podría justificar por qué en los diversos estudios realizados en la primera ola, los pacientes asmáticos y EPOC eran un grupo minoritario acerca de las comorbilidades que requerían ingreso por una COVID grave. Ya para terminar, ideas que quiero que se lleven para casa. Un diagnóstico precoz de una neumonía por SARS-CoV-2 es importante porque cuanto antes la diagnostiquemos, mayor será la batería terapéutica y mejor será el pronóstico del enfermo. La saturación, la carga viral, los datos analíticos y los hallazgos ecográficos nos permiten predecir la evolución de la enfermedad. Remdesivir es un fármaco que permite acortar el tiempo de recuperación cuando se utiliza en los 10 primeros días de inicio de síntomas. Y estudios en vida real parece que también puede reducir la mortalidad, especialmente en aquellos pacientes con una alta carga viral.
La dexametasona ha mostrado reducir la mortalidad en pacientes con neumonía y en situación de insuficiencia respiratoria. Es importante detectar a los enfermos que tienen una neumonía grave y tienen altos niveles de interleuquina 6 con intención de administrar precozmente el tocilizumab. Y la anticoagulación parece mejorar el pronóstico vital de los pacientes con COVID-19 grave. Y con esto, muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo, pero los problemas logísticos me lo han puesto difícil. Un minuto. Disculpar a Enar porque es que ahora es moderadora en la siguiente mesa y entonces tenía que marchar porque no se puede estar en 2 sitios al tiempo. Todavía no tenemos el don de la ubicuidad. Me ha encantado tu charla, Marcos. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Me ha encantado la parte de Enar. Yo creo que ha sido muy práctico y muy revelador y muy tips, ¿no? Muchos de estos consejos que tenemos que saber o cosas a tener en cuenta cuando tengamos un paciente delante o bien vía telefónica para saber qué tenemos que hacer con él. Muchísimas gracias. Seguimos con el Sangreso y seguimos viendo en Semergen Canarias. Hasta ahora. Hasta ahora.